Ya me voy. ¿A dónde creen que voy? Nos recomendaron visitar un parque nacional que se llama Castlewood, así que fuimos a explorarlo. Y bueno, como pueden ver, hay bastantes árboles amarillos, aunque también todavía había muchos verdes, y vimos un venado súper lindo. Y aún no llegábamos a la mitad de nuestro recorrido, pero hay bastantes puntos donde puedes observar el río Meramec. Y bueno, yo coleccioné unas cuantas hojas para pintar en ellas. Me encanta jugar con la luz del sol y ver cómo se filtra entre las hojas. Últimamente he estado haciendo prácticas pintando comida, así que esta vez decidí hacer una mandarina en digital utilizando Procreate. Y la verdad nunca pensé que pintar comida iba a ser algo tan entretenido, además de que es una gran práctica para desarrollar las habilidades artísticas. Al principio se me hacía imposible crear todas esas texturas de la piel de la mandarina, pero al final me encantó cómo quedó. Y bueno, este print está listo para ser retocado a mano. Este diseño lo realicé ya hace algunos años, inspirado en la cantante de Cocteau Twins, Elizabeth Fraser. Así que bueno, hago unos retoques con pintura dorada para que se vea más personalizado y con un toque especial. Ahora sí, este print ya está listo. Aprovechando unos pétalos de rosa que tengo guardados, hice algunos anillos y así quedaron los pétalos preservados en resina. Estos pedacitos de pino o de cedro los tengo desde hace ya 2 años y también hice algunos anillos. Otoño es una de mis temporadas favoritas por el cambio de hojas, los colores están increíbles. Así que bueno, hice algunos anillos de diferentes colores y las hojas las preservé en resina. También soldé unos dijes con flores azules, pero de este solamente tengo fotos. La verdad no sé por qué lo abandoné, simplemente me enfoqué en otras cosas, no me sentía lista para pintar. Y este sketch fue inspirado en una mariposa que acababa de nacer y que me encontré. Y bueno, la estuve ayudando a tomar el vuelo por primera vez. Y bueno, ahora un descanso, voy a dejar el fondo un ratito, todavía me falta bastante, apenas estoy empezando. Pero bueno, a ver cómo queda más adelante. Y bueno, volviendo con las actividades de pintar comida, esta vez pinté unos cocos y los cocos han sido una de las pinturas más difíciles de comida, especialmente por los espacios en blanco. Tener que darle volumen a los espacios en blanco donde hay puro blanco, sin embargo
tienes que forzar al ojo a ver los colores que están ahí para darles el volumen. Estas actividades me han ayudado bastante a forzar el ojo, a forzar el color, a sacar los colores. Por ejemplo, si los cocos son totalmente blancos, tengo la ventaja de elegir los colores que yo quiera para hacer la composición de tonos. Y eso es una actividad interesante. Así que vean, así quedaron mis cocos. En realidad los colores siempre están ahí, pero no tenemos la costumbre, no tenemos el ojo educado para ver más allá de lo que vemos a simple vista. Así que estas actividades me han encantado para extraer los colores al máximo. Y hablando de color y de extracción, fui a ver la exhibición de Vincent van Gogh, como decimos en español, o de Vincent van Gogh, como dicen en holandés. Así que les tomé un poquito de video para que vean cómo es. La exhibición es bonita, es bastante entretenida. Yo pensé que iba a ser más impresionante visualmente o con más efectos. Sin embargo, creo que está bastante decente. Y bueno, la gente se puede sentar ahí, se puede quedar todo el tiempo que quiera. Y las pinturas, algunas pinturas están animadas, otras simplemente son proyecciones tal cual de la pintura estática. Y bueno, la verdad disfrutamos bastante andar caminando entre las proyecciones. Van Gogh es uno de mis pintores favoritos desde que me acuerdo de los pintores que veía en libros, y sobre todo una de las cosas que más admiro de Van Gogh fue su amor por la naturaleza y esa chispa interna que él tenía de, a pesar de no haber vendido ninguna pintura y no tener nada de fama, al final él siempre sabía que él tenía un propósito, que era el de crear.
Y bueno, ahora con música de jazz estilo Snoopy en los episodios de Día de Gracias, les cuento que hice un pie con las calabazas que crecieron en mi jardín. Estuve buscando recetas con calabaza blanca, pero todas llevan la calabaza naranja porque es más dulce. Así que tuve que improvisar una receta y la verdad quedó increíble. Este pie especial tiene cardamomo y queso crema. Encuentras el link de mi blog para ver la receta en la información sobre este video. Pinté 2 cartas astrales para mamá e hijo y la verdad ya extrañaba pintar cartas astrales, es algo que me encanta diseñarles la galaxia y bueno, aquí les dejo una probadita de cómo quedaron. Y ahora voy a hacer una varita mágica o chopstick y voy a empezar a soldar esta varita y les quiero mostrar mi proceso para soldar. Esta varita es una varita de metal y le puse un cuarzo blanco que me pidió mi cliente, así que bueno, la envolví en un tape de cobre y este es el flux, esto es lo que me ayuda a pegar el estaño. Así que tengo que cubrir el cobre con este tipo de pasta que le llaman flux. Y ahora sí, a calentar el estaño hasta que se vuelva líquido para forrar mi varita. Además, le aplico una pátina en color negro para que el metal tenga otro acabado. Y ya que mi metal está acabado con la pátina, ahora tengo que limarlo para que quede suavecito. Y ya terminé con este metal, ahora voy a pegarle unas decoraciones, unos cristalitos y una estrella y lo fijo con luz ultravioleta. Y listo, esta varita ya quedó, vean qué linda se ve con este cuarzo blanco arcoíris, la estrella, los cristalitos y esta varita en efecto metal arcoíris se ve hermosa. Oigan, les cuento que este año decidí hacer unas tarjetitas de agradecimiento a mis clientes frecuentes. Así que me propuse hacer unas tarjetas personalizadas. Al principio no sabía cómo, pero se me ocurrió hacer prints estampados de hojas naturales. Así que la primera fue con tinta negra y simplemente presionando sobre el papel con el rodillo y vean cómo queda. Me encantó cómo quedaron las texturas y probé también con tinta roja, pero otro tipo de tinta y la verdad no me quedó bien. Creo que porque la tinta estaba muy espesa.
y decidí entonces cambiar a pintura acrílica, y con la pintura acrílica ya quedó mucho mejor. Al principio todas las hojas iban a ser en color negro, pero después se me hizo como muy aburrido, así que agarré los acrílicos de todos los colores y hice una gran variedad de tarjetitas. La verdad me gustó bastante cómo se ven. Vean esto. Estas hojas las agarré del árbol que tengo afuera de mi casa, que es un árbol de tronco rojo del norte, y la verdad me encantó el patrón porque es como un corazón. Estas hojitas me encantan y me parece súper padre porque hay muchísimas formas de hojas con las que se puede experimentar, así que más adelante probablemente esté haciendo más prints. Pero vean esto, qué lindo se ve. Vean esa textura súper fiel, ¿no? a la hoja, eso me encanta. Y para finalizar, roté la hoja porque quiero que se vea como un corazón, y alrededor le escribí puras palabras motivacionales, puras palabras positivas. Así que así terminan estas tarjetitas para mis clientes. Vendí algunos de mis trabajos en un evento que me invitaron de fin de semana junto con otros artistas, así que muchas gracias a las personas que compraron mi trabajo. Lunes de más trabajo y estuve empaquetando y etiquetando los pedidos. Estuve haciendo unas púas de guitarra y también algunos dijes. Estuve haciendo púas con musgo, también algunas con flores, con tréboles, con cedro, y así es como quedaron. Y estos pedidos ya están listos para irse. Aquí los dejo afuera y aquí los recoge el correo. ¿Y qué creen? Pues sigo pintando cartas astrales, así que con esta carta astral cierro el mes de noviembre. Vean qué tal queda.